Dentro de las presentaciones de inicio, prácticamente tenemos que valorar algunas situaciones y definir o establecer el concepto de esterilización y desinfección. Normalmente tenemos diferentes maneras de prevenir el paso de microorganismos a los pacientes, tanto a los pacientes como a nosotros. Tenemos las llamadas precauciones estándar que incluyen el lavado de mano, lo que es el catalogar o tener cuidado con lo que son con lo que es el producto de la tos, que son las flemas, la práctica sana de colocar lo que es eh, instrumentos punzocortantes en lo que son los recolectores rígidos, y tenemos también los llamados equipos de protección personal, eh, tan en moda ahorita por el hecho de la pandemia de coronavirus, en la cual prácticamente está formada por el hecho de utilizar mascarillas, utilizar guantes, utilizar lo que son goggles, y más que nada el hecho de utilizar ropa en la cual tengamos que quitarnos y realizar una serie de procedimientos para evitar el llevar el microorganismo a otros lugares. Dentro de los métodos de prevención de paso de microorganismos, los pacientes también encontramos la situación de la esterilización y la desinfección. Y por último, también encontramos las llamadas precauciones basadas en la transmisión, que prácticamente serían técnicas de aislamiento que van definidos de acuerdo al tipo de transmisión del organismo o microorganismo que creamos que el paciente puede llegar a tener, y prácticamente lo dividimos en tres, que son el aislamiento de contacto, el aislamiento por aerosoles y el aislamiento por gotitas. Prácticamente esos serían los cuatro principios o cuatro maneras de prevención del paso de microorganismos a pacientes y a personal de salud. El control de la infección, prácticamente los procesos de aislamiento, que son el aislamiento por aerosoles, que ya les había comentado, gotas y contacto. Casi siempre las precauciones estándar o el equipo de protección personal, como habíamos visto, es el uso de trajes, el uso de guantes, el uso de gogles, más que nada para protección con contacto de la sangre del paciente o de las secreciones del paciente. Recuérdense que la manera o las precauciones estándar más sencillamente utilizada y la que tiene mayor importancia en cualquier proceso infeccioso que se lleva a cabo en infectología es el lavado de manos. Antes y después de valorar un paciente, sigue siendo el método de mayor eficacia para evitar la adquisición de un proceso infeccioso o de transmitirlo a otras personas. Las prácticas y precauciones para el control de infecciones entonces las dividimos en precauciones estándar, todos los pacientes y todo el personal, más que nada, prácticamente el lavado de manos, el colocar en manera correcta donde deben de estar los instrumentos punzocortantes, la basura y más que nada el manejo adecuado, etiquetado y manejo adecuado de flemas, por ejemplo. Si tenemos exposición a sangre y secreciones, prácticamente tenemos que tener el uso del equipo de protección personal y debemos de utilizar los gogles, los trajes, lo que son los guantes, etc. Si tenemos aislamiento por contacto, prácticamente por contacto tenemos que usar cuando menos lo que son guantes y lo que es un traje y utilizar un cuarto desinfectante. Prácticamente por contacto son aquellas en las que tengamos nosotros contacto en pacientes con rash cutáneo generalizado, el drenaje de heridas y incontinencia, en este caso fecal, por ejemplo, o en aquellos que requerimos nosotros tomar una muestra para encontrar algún proceso infeccioso a nivel gastrointestinal. El aislamiento por gotas o droplets prácticamente son para virus respiratorios, por ejemplo, influenza, Bordetella pertussis y en el caso de Neisseria meningitidis en procesos tempranos de infección, prácticamente es la otra manera de poder realizar el aislamiento. Prácticamente las medidas son utilizar un bloqueo facial o una máscara facial o un escudo facial y prácticamente desinfección del cuarto. Para el aislamiento, en el caso de aerosoles, principalmente en tuberculosis, en el caso de sarampión, en el caso de varicela, prácticamente es un cuarto aislado con una presión negativa, que eso pues, nunca lo veremos más que en algunos hospitales particulares. El utilizar mascarilla facial
principalmente el utilizar respiradores o mascarillas N95 y la desinfección de cuartos. Entonces, si se fijan, prácticamente hay una serie de medidas dependiendo de la sospecha diagnóstica o del diagnóstico ya conformado para poder realizar el aislamiento del paciente y qué medidas yo debo de tener para realizar el manejo dependiendo de qué es lo que voy a realizar, si voy a recolectar una muestra, si voy a realizar el aseo de una muestra, qué medidas o qué equipo de personal o de protección personal debo de utilizar. En este caso, prácticamente nos enfocamos en esta, es muy parecido, siguen siendo los métodos de transmisión basado o el aislamiento basado en el método de transmisión que son aerosoles, gotas o contacto. Prácticamente, básicamente los instrumentos o lo que es el llamado, la manera de poder nosotros defender, que son los instrumentos o lo que es el equipo de protección, prácticamente tenemos lo que es el lavado de manos, lo que es el utilizar los gogles, lo que es utilizar guantes, mascarillas y o trajes. Prácticamente se utilizaría para esas situaciones eh, la mayor ocasión de los casos. Anteriormente, antes de esta pandemia, realmente era bien difícil, casi siempre era utilizar guantes, más que en algunas ocasiones algún elemento o alguna bata pues para realizar algún procedimiento o desinfección. Pero realmente actualmente, de acuerdo a la pandemia, es cuando realmente ya volvimos a hacer caso o volvimos a tener un poquitito más de precauciones con el manejo de los pacientes. Definiciones. Esterilización se define como la capacidad de remover todos los microorganismos, incluyendo esporas bacterianas, que son los que son altamente resistentes. Desinfección es matar muchos microorganismos, pero no todos, y prácticamente los microorganismos con esporas son los que sobreviven. Y el uso de químicos desinfectantes en piel y mucosas prácticamente son llamados antisépticos. Algunas otras definiciones: antisépticos, uso de agentes químicos en piel o lugares vivos, en este caso mucosas, que inhiben o eliminan microbios, pero sin actividad esporicida. Desinfección, prácticamente el uso de agentes químicos o procedimientos que destruyen la mayor parte de todos los microorganismos, recuérdense, pero no destruyen esporas. Y mientras hacia abajo tenemos esterilización, en la cual prácticamente se incluyen las esporas bacterianas. En este cuadrito de antisepsia, lo que vemos es prácticamente las propiedades germicidas, entendido como germicida la capacidad de poder matar bacterias, micobacterias, hongos, virus, es decir, distintos tipos de microorganismos, y prácticamente encontramos agentes antisépticos, los que podemos emplear en nuestro organismo, en mucosas o en piel, que son alcohol, los compuestos de yodo, lo que es clorexidina, lo que es el paraclorometilxalinol y el triclosan. Todos estos compuestos antisépticos tienen la característica que no destruyen esporas bacterianas, por lo tanto son parte del proceso de desinfección, pero al momento que yo me lo aplico a nivel de la piel o a nivel de la mucosa le llamamos antisépticos. Los otros agentes desinfectantes que pueden tener o no actividad sobre las esporas, de los agentes químicos, prácticamente el único que tiene actividad contra las esporas es el glutaraldehído, que se está bien demostrado, y por lo tanto el glutaraldehído prácticamente lo voy a utilizar como un instrumento químico de esterilización. Los agentes antisépticos, pues, alcohol, yodo, clorexidina, paraclorometaxilenol y triclosan, en diferentes concentraciones, y vamos a hablar de ellos un poquitito más adelante. Otros métodos de desinfección y esterilización, pues más que nada en este cuadro es mostrar que el método de esterilización prácticamente lo hacemos a través de calor, con el uso de autoclave, el método de pasteurización, método de aplicación de óxido de etileno en gas o esterilización con óxido de etileno, radiación y los agentes químicos que ya les había mostrado, del cual el glutaraldehído es el único que puede matar esporas bacterianas. Todos los demás que son en una mayor concentración o que tiene nivel de actividad alto, como el peróxido de hidrógeno y el cloro, realmente tampoco destruyen esporas, y los únicos métodos realmente de esterilización físicos son los que sí destruyen la mayor cantidad de las esporas. Esos métodos de esterilización físicos son el calor, el óxido de etileno o la radiación.
Algunos usos clínicos de procesos de desinfección y esterilización. Prácticamente puse aquí lo que es en unas flechitas lo que es el etanol o el alcohol al 70%, la tintura de yodo, seguido del alcohol al 70%, la aplicación de yodo o yodopovidona, que a eso se refería el yodofor, y la aplicación de clorexidina. Prácticamente utilizamos estos métodos químicos para la desinfección de piel antes de una vacunación, antes de obtener una muestra por punción, desinfección antes de obtener una muestra de cultivo en este caso para un hemocultivo, la limpieza de heridas, prácticamente utilizamos clorexidina, peróxido de hidrógeno, la limpieza en este caso de quemaduras, utilizamos la sulfadiazina de plata, la sulfadiazina que forma parte de los antibióticos del grupo sulfonamida. Y en el caso de desinfección, en este caso o esterilización de una área, prácticamente el hipoclorito de sodio o el clorox principalmente. Aquí los cuadritos en azul que les subrayé prácticamente es para que ustedes se fijen que la esterilización, ya con el nombre va diciendo que casi siempre utilizamos un método físico, generalmente de instrumentos, la esterilización de instrumentos quirúrgicos que son sensibles a calor, principalmente endoscopios, aparatos respiratorios, prácticamente lo hacemos con el glutaraldehído, que es el agente químico que sí destruye esporas, o con el óxido de etileno en forma de gas. Para aquellos agentes que son no sensibles al calor, prácticamente utilizamos o los metemos al autoclave, que sería la esterilización por calor. Y el otro cuadrito que subrayé es la desinfección del piso de quirófanos, en este caso que se hace con cloruro de benzalconio, otro compuesto químico, que es el Lysol, que puede tener una capacidad intermedia para destruir algunas esporas. La desinfección del estetoscopio, que prácticamente debemos de realizar en cada jornada de trabajo, se hace con alcohol al 70%. Otros principios generales, el uso de agentes físicos y químicos, básicamente nos enfocamos en ese cuadrito azul del lado izquierdo. Depende mucho, la muerte de microorganismos depende de qué tipo de proceso voy a generar para su destrucción. Si voy a generar esterilización con agentes físicos o desinfección casi siempre con agentes químicos. La concentración para matar a un agente prácticamente depende de la cantidad y el tiempo que dure el agente aplicado. Entonces, la concentración de la agente que voy a utilizar y la cantidad de tiempo que lo deje en actividad es la mejor manera de habitualmente realizar una mejor manera de desarrollar y de eliminar la mayor parte de todos los microorganismos los cuales se quieren eliminar, ya sea de una herida o se quieren eliminar de un material quirúrgico. La dosis necesaria o el índice de muerte de microorganismos pues prácticamente es derivada de esta ley de mayor tiempo, mayor concentración, mayor actividad. No nos vamos a enfocar mucho en esa fórmula y continuamos. Principal uso de agentes físicos es en el proceso de esterilización de equipo médico, agentes esterilizantes físicos, radiación ultravioleta, radiación ionizante, proceso de filtración, la presión y calor a través del autoclave, la esterilización por gases, principalmente utilizando el óxido de etileno, y algunos agentes químicos esterilizantes en donde volvemos a encontrar el glutaraldehído. Los agentes físicos principal uso entonces es remoción de bacterias y habitualmente lo hacemos a través de tres procesos: calor, radiación o filtración. Calor lo hacemos con la aplicación de calor en este caso para matar esporas, casi siempre por arriba de 100 grados centígrados, y el método de pasteurización. Mientras que el método de radiación, en este caso utilizando radiaciones ultravioleta, en el cual se daña el DNA prácticamente de todos los microorganismos con una actividad germicida importante, y el método de filtración en el cual utilizamos filtros cuales detienen o retienen estos microorganismos para posteriormente ser eliminados por otro método. Cada uno lo vamos a ver con detalle enseguida. La aplicación de calor básicamente es la media de autoclave. Normalmente las esporas resisten el calor, pues, o la ebullición arriba de 100 grados centígrados, y prácticamente utilizamos un aparato que es el autoclave, en el cual se utiliza vapor para aplicar presión y llegar a una temperatura de 121 grados centígrados
durante un tiempo de 15 a 20 minutos, que es lo suficiente para matar las esporas que son resistentes al calor, principalmente como en el caso que nos menciona ahí de Clostridium botulinum. El otro método de aplicación de calor es pasteurización, en el cual se calienta la leche en 62 grados por 30 minutos, o un método de pasteurización rápido que se aumenta durante 15 segundos, se incrementa la temperatura de la leche a 72%, prácticamente mata la mayor parte de todos los microorganismos, como le llaman ahí, microorganismos de origen vegetal, o algunos patógenos propios de la leche como Mycobacterium bovis, Salmonella, Streptococcus, Listeria y Brucella. Más no esteriliza la leche, ya que no puede destruir esporas. La esterilización por calor seco, prácticamente la aplicación de 180 grados centígrados durante 2 horas, normalmente lo utilizan para instrumental médico, sobre todo instrumental en este caso de vidrio. Casi siempre esto se utiliza más que nada para procesos de la industria. Es el autoclave, ese que utiliza el dentista, ya que prácticamente es una autoclave pequeña, y a nivel de los hospitales pues después conocerán las llamadas autoclaves más grandes. Método de radiación, aplicamos radiaciones ultravioleta, principalmente que ocurren estas radiaciones a una longitud de onda de 250 a 260 nanómetros. La lesión más significativa causada por la radiación es la formación de dímeros de timina y adición de grupos hidroxilos a las bases purínicas y pirimídicas del DNA, y por lo tanto inhibe la replicación del microorganismo o la replicación del DNA del microorganismo y evita su crecimiento. El otro método son los rayos X, que principalmente se utilizan en medicina para la esterilización de instrumentos o material que es sensible al calor, como son suturas o como son lo que son guantes quirúrgicos, situaciones o elementos o materiales de plástico como jeringas, etc. El tercer método físico es la filtración, y la filtración es el método preferido para la esterilización de soluciones. Prácticamente se utiliza un filtro de nitrocelulosa que tiene poros de 0.22 milímetros, y con eso hace la retención de bacterias y esporas para posteriormente ser destruido ese filtro, o ser esterilizado a través de otro medio, habitualmente químico, sumergiéndolos en glutaraaldehído. Prácticamente se muestra ahí estos filtros y utilizados principalmente para la esterilización de soluciones en medicina. Todas esas soluciones salinas, glucosadas, en medio, prácticamente las soluciones mixtas, todas tienen que tener este proceso para evitar estar llenas de pirógenos. Agentes químicos. Los agentes químicos varían en gran cantidad y varían mucho su capacidad de matar microorganismos. Puede tener una capacidad alta, intermedia o baja. Prácticamente la capacidad o la medición de la capacidad de matar microorganismos lo hacemos con el llamado coeficiente de fenol, en el cual el fenol es un agente que en concentraciones altas puede matar de manera rápida una concentración de microorganismos dados. Este coeficiente de fenol es una práctica que utilizan aquellos que se dedican en química a la producción de agentes desinfectantes químicos, en el cual comparan la capacidad microbicida con el fenol. Los agentes químicos se actúan primariamente por uno de los tres mecanismos. Uno, generalmente hacen o destruyen la membrana lipídica. Dos, modifican proteínas. Y tres, modifican el DNA. Prácticamente los podemos utilizar como agentes antisépticos y agentes de desinfección. El único agente químico esterilizante, recuerden, es el glutaraaldehído. Métodos de desinfección, pues son los que vimos: el calor como método físico, y los líquidos o químicos: glutaraaldehído, peróxido de hidrógeno, algunos compuestos clorados, alcohol, compuestos fenoles o compuestos derivados del fenol, y compuestos derivados de algunos yodos y los amonios cuaternarios. Agentes antisépticos, que son los que veíamos arriba o en las diapositivas anteriores, prácticamente no cambian, son muy cuadrados y son los que nosotros tenemos que aprender. Clorhexidina, alcohol al 70% o 90%, compuestos de yodo, triclosan y el paraclorometaxilenol. Aquellos agentes químicos que hacen
su labor realizando destrucción de membranas celulares, pues tenemos el alcohol. Solamente que para que sea efectivo el alcohol requiere estar o que requiere tener una presencia de agua en una máxima para maximizar su actividad. Y normalmente es el más efectivo es el que se encuentra al 70%, 70 o 90%, pero el más efectivo es el 70%, no aquel que está al 100%. Es el que permite realizar la mayor parte de la actividad de destrucción de membranas celulares al contar con la dilución con agua. De los detergentes prácticamente se utilizan como elementos o agentes químicos de superficie. Prácticamente tenemos los compuestos de amonio cuaternario, entre ellos tenemos el llamado cloruro de benzalconio, que prácticamente realizan o es el ingrediente activo del Lysol, y prácticamente volvemos a decir, su mecanismo es destruir membranas lipídicas o componentes lipídicos de las membranas celulares. El fenol, que fue el primer desinfectante utilizado por el cirujano Lister allá por 1860, como viene en la diapositiva, prácticamente que ya no se utiliza por ser bastante básico, bastante cáustico. Prácticamente su compuesto moderno es la clorhexidina, que es un fenol clorado, y prácticamente la clorhexidina vemos que se utiliza como agente desinfectante en la mayor parte en el proceso de desinfección de heridas, y es ampliamente utilizado actualmente. En este mostramos algunos ejemplos: alcohol etílico al 70%, no etanol, el triclosan, que forma parte de algunas pastas de dientes, la clorhexidina, que es ampliamente vendido a través de las farmacias como método desinfectante o agente antiséptico, lo que es el Dermoclean, que es el llamado cloruro de benzalconio utilizado como detergente, que casi siempre lo utilizan a nivel de los hospitales para lavado o como jabón quirúrgico. Y prácticamente el Dermofull, que es una de las pocas maneras de tener ese compuesto raro, que es el para clorometaxilenol, como formando parte de algunos jabones de uso dermatológico. Aquellos agentes que realizan modificación de proteínas prácticamente son el cloro, en este caso que utilizamos el hipoclorito, como el nombre comercial es el Clorox, y el cloro generalmente realiza la oxidación de agentes matando a través de realizar o inactivar los grupos disulfido generalmente actúa sobre los grupos sulfidrilos de las enzimas y los inactiva o cambia el grupo sulfidrilo a un grupo disulfido, y con eso las enzimas dejan de tener actividad y deja de generar o producir proteínas, o deja de tener la actividad enzimática a la cual estaba predispuesta. Eso es como realmente realiza su actividad del cloro. El yodo, por su parte, es un agente oxidante que inactiva también esas enzimas que contienen estos grupos sulfidrilos, muy parecido al cloro, y prácticamente tenemos dos componentes importantes de yodo. Prácticamente de la tintura de yodo al 2%, que debe de ser removida con alcohol después de utilizarlo, y los compuestos o complejos yodóforos, en el cual son básicamente la yodopovidona, en el cual habitualmente se preparan o se utilizan para la limpieza de la piel previo a un evento quirúrgico. Entonces, yodopovidona, que es el que más frecuente vemos, ahí vemos una imagen, ese líquido cafecito rojo que mancha la piel, que te puede generar una reacción alérgica. Prácticamente es el método de elección para desinfectar la piel antes del proceso quirúrgico. Modificación de proteínas como tercer mecanismo, como segundo mecanismo, prácticamente también tenemos aquí es la continuación de los otros agentes. En este caso tenemos los metales pesados, de los cuales la plata es principalmente el más utilizable, o es el metal pesado que tiene mayor capacidad bactericida o antibacteriana. Prácticamente encontramos un compuesto que es el mertiolate, que tenía un componente de timerosal, que es un agente químico que hemos visto que utilizamos como antiséptico, y prácticamente el nitrato de plata utilizado para la curación de heridas de pacientes quemados, el cual tiene una amplia utilización. La sulfadacina de plata es la crema que utilizamos para los pacientes quemados. Las gotitas de nitrato de plata que ustedes van a colocar en los niños cuando reciban niños que estén en el internado, principalmente para la prevención de conjuntivitis gonocócica neonatal.
Prácticamente entonces la plata la utilizamos de dos maneras, como metal formando parte de algunos medicamentos, y prácticamente son la sulfadiazina de plata y las gotas de nitrato de plata. Otros componentes que generan modificación de proteínas son el hidróxido o el peróxido de hidrógeno. Prácticamente el peróxido de hidrógeno genera la oxidación de agentes o también de esos grupos sulfidrilos de las enzimas o proteínas e inhiben su actividad enzimática. Y el otro grupo es el glutaraldehído que hemos estado repitiendo, en el cual normalmente se une y realiza la alquilación o la hidroximetilación del grupo formaldehído, y el glutaraldehído se une a los grupos hidroxilos o los grupos aminos de los compuestos proteicos y genera su actividad destructiva, y acuérdense que tiene la capacidad de generar o de destruir esporas. En hospitales es usado principalmente para la esterilización de material que es calor sensible, como los equipos de endoscopía, como los equipos de actividad respiratoria y los equipos de hemodiálisis. Los otros componentes que ya no son parte tanto de agentes químicos, el óxido de etileno, que es un gas que habíamos visto que se puede llegar a utilizar prácticamente en los procesos de esterilización. Prácticamente el óxido de etileno genera también alcalización de proteínas y ácidos nucleicos, y genera especies reactivas de oxígeno en las cuales se destruyen los microorganismos. Esa es la manera como se hace la esterilización por gas con óxido de etileno. Realmente su efecto es generar modificación de proteínas por esa capacidad oxidativa. Y la utilización de ácidos y álcalis, principalmente el ácido como el ácido benzoico o los ácidos cítricos, que prácticamente casi no se utilizan en el hospital. Prácticamente los ácidos también generan alteraciones o modificación de proteínas. Algunos ejemplos, prácticamente el mertiolate, que el mertiolate tenemos dos maneras bioquímicas de encontrarlo. El anterior o el primero, que es el que a mí me llegaron a poner alguna vez, que es con tintura de timerosal. Prácticamente ya casi no lo encontramos en algunas ocasiones, es más difícil. Y el mertiolate actualmente que se vende está generado o formado por tintura de cloruro de benzalconio, que forma parte de algunos detergentes. El agua oxigenada, que es ampliamente utilizada, un elemento súper importante en la limpieza de heridas, en la curación de heridas. Y hacia abajo encontramos la sulfadiazina de plata, el argentafil, que es el componente de plata que utilizamos para las quemaduras. El glutaraldehído, que utilizamos para meter, lo que se fijan ahí en la imagen de la derecha, bastante instrumental, el cual no podemos meter al autoclave porque se achicharran o se rompen. Y se puede utilizar el glutaraldehído para su proceso en este caso, de esterilización propiamente. Y muchas veces lo vamos a encontrar, lo vamos a dejar ahí, cuando me tocó hacer el internado, el glutaraldehído lo utilizamos para meter ahí lo que es el material para realizar suturas, en este caso el portaagujas, las pinzas, etcétera, porque normalmente realizamos bastantes suturas en los servicios de urgencias. Y el alcacide, que prácticamente es el otro medio esterilizante a través de glutaraldehído, que también se utiliza ampliamente en los hospitales en este caso para la desinfección de algunos equipos, también de origen endoscópico o intrapulmonares principalmente. Y por último tenemos el último mecanismo, que es la modificación de los ácidos nucleicos. En uno de estos, el llamado cristal violeta, ese mismo cristal violeta que ustedes se acordaban o que utilizamos para realizar la tinción de Gram, la violeta de genciana, prácticamente genera los cambios o modifica los ácidos nucleicos, y prácticamente es difícil ya de encontrarlo. Lo encontrábamos como la llamada violeta de genciana, y este es uno de los últimos digamos que antisépticos que se utilizaban principalmente. Generalmente su uso actualmente ya está restringido a uso veterinario, pero se puede llegar a utilizar todavía en algunas heridas en la piel, sobre todo, como un método de antisepsia. Y esta es la última diapositiva, jóvenes. Es importante que recuerden las diferencias entre esterilización y desinfección. Importante, sobre todo, enfóquense en los métodos antisépticos, y en el cuadrito en ese que les comentaba,
de cómo realizan o cuáles son los elementos que utilizamos en la desinfección de heridas, cuáles son los que utilizamos en el método de esterilización de aparatos, etcétera. Y básicamente va de esa mano para que ustedes puedan conocer. Una anécdota es que yo les digo, yo no desconocía que era el peróxido de hidrógeno hasta que llegué al internado, y posteriormente después de eso vi todas las propiedades que tenía, desde que me limpiaba los zapatos de manchados de sangre hasta la bata, y después prácticamente lo sigo utilizando para la limpieza de algunas heridas, para la limpieza o curación de heridas mucho más profunda, úlceras, etcétera, y es ampliamente utilizado. Solamente hay que reconocer o conocer cuando menos cómo funciona, cómo hace su actividad, y obviamente conociendo su actividad sabemos que debemos de eliminarlo rápidamente, hace su efecto durante cierto tiempo, de 2 a 3 minutos, y una vez que conozcan la actividad, que realmente es el motivo de realizar la práctica, una vez ustedes tienen que escoger con qué van a realizar la mayor curación de las heridas para que después aprendan algunas otras características en su uso. Pero cuando menos por parte del curso es aprender cuál es el mecanismo de acción y cómo genera su actividad desinfectante.